Y estamos en la tercera y última jornada de estas conferencias cuaresmales en la Catedral de Málaga. Hoy vamos a hablar de una invitación a ser valientes, a seguir remando en la vida. El título es Remar a la otra orilla en la barca de la Iglesia. En esta historia de fe, en esta historia de oración, de encuentro con Dios, no caminamos solos, igual que no caminamos solos en el mundo, nos necesitamos como sociedad y como Iglesia. Así que os invito a que esta noche profundicemos todos en el sentido comunitario de nuestra vida, en cómo no somos nada sin los demás, en cómo todos nos necesitamos unos a otros y cómo Dios en esta barca de la Iglesia pues también nos ayuda a seguir navegando. Si Dios quiere. Y recuerdo que cuando estábamos en el seminario menor, en las convivencias le decíamos a los niños, para la próxima convivencia... ¿Qué estaba ocurriendo? Estaban a la orilla del lago de Tiberíades, un mar de Galilea, allí a la orilla. Al fin y al cabo, la vida de Cristo y los apóstoles se desarrolló especialmente en la ladera norte del lago de Tiberíades, en la zona de Magdala, Cafarnaún. Pues allí, en la zona donde residían Pedro, Andrés, Santiago, Juan, un día estaba Cristo y les dijo: acompañadme, vamos a sacar la barca y vamos a pasar a la otra orilla, que tengo cosas que hacer. Y se suben a la barca, y en aquella barca empiezan a surcar el lago de Tiberíades para llegar a la otra orilla. Era necesario llegar a la otra orilla. Pues subidos en la barca parece que Cristo está cansado y medio se durmió. Y aquel lago, que normalmente es tranquilo y pacífico, de vez en cuando, por esas brisas que llegan del Mediterráneo y chocan con las montañas del Golán, revuelven un poco, se desata una especie de tempestad, de marejada, que para aquellas barcas pequeñitas era como una tempestad. Y aquello se zarandeaba y zarandeaba, y os podéis imaginar la situación de ellos todos en aquella barca. Lo que ocurrió ya lo sabemos, que Cristo calmó la tempestad, pero no voy a llegar hasta ese momento. La reflexión de esta noche me voy a quedar en el pasemos a la otra orilla y en lo que ocurría dentro de la barca mientras salían de esta orilla con destino a la otra. Esta frase, pasemos a la otra orilla, que dice Cristo, a mí me parece significativa. Es muy fácil estar en la orilla donde uno está. Hay seguridad, uno se puede apoyar, uno hace pie, está en tierra firme. Estamos seguros, en definitiva. En la vida de uno, pues para bien o para mal, yo creo que más bien para mal, pues uno se va apoyando en la vida en cosas que le producen seguridad o que cree que le producen seguridad. La inseguridad nos desestabiliza, nos pone nerviosos. La intemperie nos pone tensos. Por eso buscamos seguridades. Mira, desde que vemos la nube ya echamos mano al paraguas, por si acaso. Seguridad. Ponemos dinero en el banco por si. Seguridad. Pasamos 2 vueltas el cerrojo de la puerta por si. Seguridad. Y ese nivel es muy casero, muy doméstico, pero que se da en todo. Por eso, el salir de lo seguro a algo como es el mar, inseguro, que no sabemos qué nos depara, de si hacemos pie o no, si hay corrientes o no hay corrientes marinas, como los apóstoles, buscamos la seguridad. Por eso cuando Cristo dice, pasemos a la otra orilla, y hoy en tiempo de Cuaresma, el pasemos a la otra orilla, significa dejar apegos, seguridades, afectos. Muchas veces en la vida, y yo creo que todos hemos tenido experiencia, tenemos que abandonar nuestra orilla cómoda, nuestra rutina de pensamiento y de obras, para remar a la otra orilla, donde no sabemos del todo lo que nos espera.
Es la orilla del hermano que piensa distinto a mí, la orilla del cambio de rutina que no esperábamos, como la sorpresa de esta pandemia que estamos viviendo, la orilla de las propuestas de mis hermanos que me incomodan, la orilla de una oferta que no sé si va a salir bien o va a salir mal, pero vamos a adentrarnos en el misterio de Dios, ir con Él, tras de Él, en la misma barca que Él hasta donde sea, aunque aparentemente eso sea inseguro. Y esta es la apuesta y la invitación que Jesús nos hace esta tarde. Venid conmigo, fiaros de mí, porque luego vimos que no era tan inseguro ir con Él en la barca. Si no hubiera ido Jesús en esa barca con los apóstoles, tal vez se hubieran hundido o lo hubieran pasado peor. Pero gracias a que iban con Él, vinieron marejadas, tempestades, pero la barca no se hundió. Pasemos a la otra orilla, nos dice Jesús en este tiempo de Cuaresma, a la orilla de la verdad, dejar la tierra con los apegos, las seguridades, dejar la tierra con nuestros errores y fracasos y proyectos y nosotros ir con Cristo en la barca hacia la orilla que Él quiera. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Los veleros son preciosos cuando están atracados en el muelle. No se va por Puerto Marina o Puerto Banús y es una estampa preciosa. No le falta sino el marco para ser un precioso cuadro, pero los veleros no están hechos para quedarse en el muelle. Son bonitos, pero no fueron hechos para estar allí, sino para surcar los mares, para tener desplegadas las velas, para que soplado el viento surquen los inmensos océanos y los mares más lejanos. Un cristiano, como un velero, es precioso en la comodidad. Un cristiano a veces es atractivo cuando reza. Es una postal preciosa ver a un cristiano rezando allí de rodillas, con su cara de contemplación, con su afecto en el afecto de Dios. Pero un cristiano no fue hecho solo para eso. Claro que tiene que repostar fuerza, energía, combustible ante el sagrario, pero un cristiano está hecho para surcar los mares del mundo, de hacer del mundo su propia singladura, para sembrar en los corazones lo que recogió allí en el sagrario, lo que recibió allí gratuitamente en la Eucaristía, o el perdón que recibió en el sacramento de la confesión, que ese perdón luego lo lleve a aquellos que de una u otra manera están quejosos con él. Por eso, querido amigo, querida amiga, vamos a pasar a la otra orilla. Como te decía el primer día, vamos a mirarnos dentro y mirándonos dentro y ver la de apegos que tenemos que desandar y de los que nos tenemos que desatar, ir con Cristo a la otra orilla, a esa otra orilla para ver las cosas desde donde las ve Dios, para ver las cosas desde donde las ve Cristo. Vamos a ir a esa otra orilla desde donde podemos contemplar este mundo nuestro y esta realidad nuestra con ojos nuevos. Y además miraremos esta realidad nuestra como la ve Dios y con el afecto con que lo ve Dios. Lo veremos entonces con ojos de Padre, aunque este mundo nuestro se haya portado a veces como un hijo pródigo, como un mal hijo. Veremos este mundo nuestro con ojos limpios de Dios y veremos la realidad esta en la que estamos inmersos con ojos limpios de Dios. Eso nos ayudará a mantener la esperanza en este mundo nuestro, que a veces decimos que es tan malo, pero que ninguna época anterior fue mejor que esta, ni lo dudes. Cada época ha tenido lo suyo y esta nuestra época también es momento de salvación, también es querida por Dios. Pensarlo de otra manera y vivirlo de otra manera, es decir, vivir sin esperanza, es vivir muy alejado de la orilla a la que nos quiere llevar Dios. Os invito de corazón esta noche a cruzar a la otra orilla,
a dar el paso, a tomar la decisión de ir con Cristo a la otra orilla. La otra orilla, seguro que tienes más paisajes bonitos que estos, mucho más preciosos. Puede que en la otra orilla nos encontremos que no hay tantas prisas, ni horario, ni enfado, ni tensión, ni nerviosismo, ni negatividad, ni pesimismo, porque en esta orilla hay mucho desconsuelo, hay mucha falta de paz. Y en esta orilla en la que estamos cada uno, ¿qué hay? Y cada uno seguro que podríamos levantar la mano y poner situaciones concretas que estamos viviendo en esta orilla que nos parece de las seguridades, pero que a veces no están con Cristo. El cristianismo, podemos decir, hoy que se encuentra en medio de una fuerte tempestad y que el miedo a veces comienza a apoderarse de nosotros. No nos atrevemos a pasar a la otra orilla. La cultura moderna nos puede resultar a veces un país extraño y hostil. Y el futuro nos da miedo. ¿Y qué será cuando pase esta generación? ¿Y dónde quedará la iglesia? ¿Y dónde estarán los cristianos? Con lo bien que estábamos antes. Eso sería quedarnos en la orilla de la seguridad. Algunos creen más seguro mirar hacia atrás, porque así se asientan en caminar hacia adelante. Pero no lo dudéis, Jesús nos quiere sorprender a todos. Solo se nos pide fe, una fe que nos libere de tanto miedo y cobardía y nos comprometa a caminar tras sus huellas. Mirad, vamos a pasar a la otra orilla. Vamos a vivir como Dios quiere. Vamos a vivir según el proyecto que Dios tiene para este mundo y que tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a sentirnos seguros, a gusto, porque el Señor nos va a dar esa seguridad que tememos que no exista. Total, ¿qué perdemos? Más bien, seguro que lo ganamos todo.
cuenta una historia que nos puede ayudar. Cuentan de un hombre que acababa de encontrarse con Jesús resucitado. Iba a toda prisa por el camino de la vida, mirando por todas partes y buscando. Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del camino y le preguntó: «Por favor, Señor, ¿ha visto pasar por aquí algún cristiano?». El anciano, encogiéndose de hombros, le contestó: «Depende del tipo de cristiano que ande usted buscando». «Perdone», dijo el hombre, «pero yo soy nuevo en esto y no conozco los tipos de cristianos que hay. Solo conozco a Jesús». Y el anciano añadió: «Pues sí, amigo, hay de muchos tipos y maneras. Los hay para todos los gustos. Hay cristianos por cumplimiento, hay cristianos por tradición, cristianos por costumbres, cristianos por superstición, cristianos por obligación, cristianos por conveniencia y cristianos auténticos». «Los auténticos, eso es lo que yo busco, los de verdad», exclamó el hombre emocionado. «Vaya», dijo el anciano con voz grave, «esos son los más difíciles de encontrar. Hace ya mucho tiempo que pasó uno de esos por aquí y precisamente me preguntó lo mismo que usted». «¿Y cómo podré reconocerle?». Y el anciano contestó tranquilamente: «No se preocupe, amigo, no tendrá dificultad en reconocer al auténtico cristiano. Un cristiano de verdad no pasa desapercibido en este mundo de sabios y engreídos. Lo reconocerá simplemente por sus obras. Allí por donde pasan y allí donde están, siempre van dejando huellas». Esos son, y ojalá esos seamos, los que nos atrevemos a pasar a la otra orilla, los que vamos dejando huellas. Y os invito a que pensemos todos en este tiempo de Cuaresma como un ejercicio de interioridad y también de conversión. ¿Qué huellas he dejado y estoy dejando yo como creyente, como católico? ¿Qué huellas que tienen que ser las huellas de Cristo han podido seguir aquellos que han estado a mi lado y han podido descubrir a Jesús gracias a mi fe, a mi vida, a mis obras, a mi testimonio? ¿Qué huella voy a dejar? Pero claro, ¿quién es el que puede pasar a esa otra orilla? ¿A quién se le puede ocurrir eso de pasar a otra orilla? Pues sencillamente, para poderlo expresar mejor y que lo entendáis, ¿quién es el que se lava? ¿Quién es el que se baña, el que necesita el frescor, el que necesita la limpieza? El que está limpio no necesita, o el que está fresco no necesita refrescarse más. ¿Quién se pone a correr sino aquel que piensa que a paso lento no va a llegar a tiempo? Por tanto, ¿quién es el que va a esa otra orilla a la que nos invita Cristo? Pues aquel que necesita salir de la situación en la que está, porque no está contento, porque no está acarreando demasiada felicidad, porque en el fondo sabe que eso no le está llenando, porque eso no le da la vida, porque descubre que eso no es lo que quiere Dios de sí, de él. Y os pregunto de nuevo, ¿creéis que con nuestra vida actual necesitamos pasar a la otra orilla? ¿O estamos a gusto en este mundo de seguridades? Cristo no solo hoy, sino siempre, continuamente nos va a hacer esa invitación.
En unos casos lo llamará pasemos a la otra orilla, en otras ocasiones lo dirá, como lo decía el miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. En otras nos dirá que hay que amar a nuestro Dios y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. O lo dirá de otras maneras distintas, pero en definitiva, lo que siempre busca Cristo es que le acompañemos como los apóstoles a la otra orilla. Y para ir a la otra orilla tenemos que dejar esta. Y para ir a esa otra orilla es necesario, dice Cristo, ir en barca. Dos cosas importantes, por tanto, dejar esta orilla y subir a la barca. Para uno hacer algo en la vida tiene que ponerse en movimiento y a dejar una serie de cosas que no conducen a nada, que no me van a servir para lograr eso que busco. En la circunstancia concreta del Evangelio aparece el dato de que iban los apóstoles en grupo y en barca. Seguramente irían también otras barcas a esa otra orilla, surcando el lago de Tiberíades. Pero solo en una iba Cristo. Solo en una barca iba Cristo. En algunas ocasiones nos parecerá que Cristo ha dormido en la barca de nuestra vida, como ocurrió en aquel acontecimiento del lago. Pero a pesar de que parece que iba dormido, iba dentro, iba Cristo. Lo triste sería que los dormidos fuésemos nosotros y Cristo el que estuviera despierto. Lo triste sería que en la vida los dormidos seamos nosotros. Lo triste sería que en la vida fuéramos nosotros los que dejáramos que todo lo hiciera Dios y que si este mundo está mal, la culpa únicamente fuera de Dios. Eso sería lo triste, porque a ver los haylos quienes culpamos a Dios de lo que nos ocurre, de lo que pasa en este mundo, especialmente o exclusivamente de lo negativo. Qué triste sería que no luchásemos por nuestra propia vida. Si nosotros no tratamos de remar en esta vida, si nosotros no tratamos de sacar adelante esta barca, la barca de la Iglesia, la barca de esta sociedad nuestra, la barca que es nuestro pueblo, nuestra ciudad, la barca que es nuestra calle, la barca que es nuestra familia, no lo vamos a hacer. Pensamos que todo lo tiene que hacer Dios, o pensamos que todo lo tiene que hacer el maestro en relación con nuestros hijos o nietos, o los políticos en relación a nuestro gobierno, a nuestra sociedad, o que todo lo tiene que hacer el sacerdote o los catequistas o los párrocos en las parroquias o los obispos en las diócesis, y nosotros dormidos, perezosos, sin movernos. Mirad, Cristo no importa que parece o que parezca que vaya dormido en nuestra vida, porque siempre se despertará en el momento oportuno. Lo triste sería que nosotros estemos siempre dormidos. Y otra cosa añadida a esta, qué triste sería si nosotros, que tenemos que remar todos en la dirección hacia la otra orilla de Cristo, que cada uno rememos por donde nos apetece. Nos ocurriría que la barca comenzaría a dar giros sobre sí misma.
Cuentan que a orillas de un gran río entre montañas, un viejo barquero esperaba con su barca a la gente para trasladarla a la otra orilla. Era persona de pocas palabras, pero en su rostro se reflejaba algo de la majestad de las montañas y de la transparencia de las aguas del río. Un día llegó un joven perdido por aquel valle, acostumbrado tan solo al asfalto y al ruido de la ciudad, y pidió al barquero que le llevara con su barca a la otra orilla. Él aceptó sin decir una palabra y se puso a remar. Mientras avanzaban, a la mitad del trayecto, el joven curioso se dio cuenta de que en uno de los remos se podría leer Dios. El roce diario de los remos había ido borrando todas las letras. Molesto un tanto el joven por la palabra Dios, que le parecía pasada de moda, empezó a decir: hoy no se necesita Dios. El ser humano con su razón ha descubierto los secretos del mundo y de la historia. Le sobra Dios. El anciano callaba. Tomó el remo en el que estaba escrita la palabra Dios, lo subió a la barca y continuó remando solo con el otro remo, en el que estaba escrita la palabra yo. Naturalmente, la barca no siguió adelante, sino que comenzó a dar vueltas sobre sí misma, sin más futuro que aquel pequeño círculo en el que se movía y a ser arrastrada por la corriente. El joven quedó pensativo y el viejo barquero interrumpió su silencio diciéndole: mira, hijo, necesitamos de Dios y de los demás. Los demás es la palabra casi borrada. Está desgastada por la rutina diaria. Y sé que Él, Dios y ellos, los demás, cuentan conmigo, como lo has hecho tú. Y mirando al horizonte añadió: algo más he descubierto, que Dios y los demás están cada día más inseparablemente unidos. Y tomando de nuevo el remo donde se leía Dios, siguió remando y acompañando al joven a la otra orilla. ¿Dios y los demás o solo yo? Vamos a la otra orilla, vamos a hacerle caso a Cristo, vamos a tratar de remar al unísono en la misma dirección y remar entusiasmados. Te invito a pasar a la otra orilla y no pienses en lo que dejas. Vamos a pensar más en lo que vamos a encontrar. Y decídete a ir en barca, es decir, a ir en comunidad, la comunidad de la Iglesia, con Cristo. Aunque en algunas ocasiones formar parte de una comunidad o de la Iglesia nos acarrea alguna incomodidad. Pero llegaremos, porque en esta barca va Cristo. Y aunque el aspecto primero de la barca de la Iglesia no sea el más bello, no sea el más vistoso, o no te parezca el más apropiado, o el más moderno, o el más adaptado a los tiempos de hoy, sí te digo que en esta pobre barca que es la Iglesia, es en la que va Cristo. Aunque haya otras barcas, aunque haya otras formas de ir por la vida y sean más vistosas, más alegres, más modernas o más entretenidas. En cuanto a la Iglesia, os voy a decir unas cuantas cosas. Llevamos años oyendo en muchos medios de comunicación que la Iglesia muere. Nos lo repiten constantemente, que la práctica religiosa se hunde, que las iglesias se van a acabar cerrando, que los cristianos no sé qué y no sé cuántos, y que mira a los curas. Pero la Iglesia no se muere. La Iglesia está viva prodigiosamente porque Cristo está con ella, porque Cristo va en la barca. Y eso acaba dando un poquito de miedo, un poquito de inquietud.
Y lo que más rabia me da es que algunos cristianos sucumbimos ante estas informaciones y nos dejamos convencer de que es verdad, de que vamos a pique, de que no vamos a llegar a la otra orilla. Y pedimos a la Iglesia que se adapte, que sea más moderna, que sea más de la sociedad, que cambie el mensaje. Como si quisiéramos ponerle a la Iglesia una etiqueta como la de los yogures, consumir preferentemente antes de. Algunos pensamos tristemente así a veces. No tenemos que tener miedo a las murmuraciones y a las críticas, sino que tenemos que tener miedo a dejarnos llevar por ello, al derrotismo, al tirar la toalla. Porque no lo olvidemos nunca, nuestra fe cristiana posee una capacidad constante de resurrección. Miremos la historia de la Iglesia. Es un continuo y renovado surgimiento de nuevos santos, de nuevas iniciativas, toda una serie de resurrecciones que llegan siempre en el mejor momento, cuanto más falta hace. Porque la gracia de Dios no es casualidad, aunque llegue de improviso. Y tampoco es el resultado estimativo de un cálculo de sondeos. Hace ya unos cuantos años, en un pueblecito de nuestra geografía española, un niño de unos 7 años se presentó llorando a su casa. La madre le preguntó si se había caído, si le habían pegado sus compañeros, si le había regañado el profesor, y a todas las preguntas el niño respondía con un no rotundo. De pronto la madre le dice: ¿te han dicho algo de mí? El niño bajó la cabeza y dirigió la mirada al suelo como si estuviese avergonzado de algo. Le dijo la madre: ¿qué te han dicho de mí? Y el niño repuso: que eres muy fea. Ciertamente, la madre tenía la cara destrozada, con signos evidentes de haber sufrido un terrible accidente. Ella no se inmutó, esperaba ese momento y lo aprovechó. Cogió al niño, lo sentó en su regazo y le dijo: mira, hijo mío, cuando era muy pequeño te dejé durmiendo en tu cuna y me fui a la tienda a comprar. Estando allí vinieron los vecinos gritando que salían grandes llamas de nuestra casa. Mi corazón estuvo a punto de pararse porque pensé en ti. Dejé todo y salí corriendo con la única intención de sacarte del peligro. Cuando llegué a casa, las llamas ya salían por las puertas y ventanas. Los vecinos no querían que entrara porque pensaban que no iba a salir de allí con vida. Pero me escapé, vencí la resistencia que me hacían y logré entrar. Llegué a la habitación, me acerqué a la cuna, te estreché entre mis brazos y en aquel tiempo una viga cayó sobre nosotros. Pude cubrirte con mi cuerpo, pero mi cara quedó destrozada y quemada por las llamas. Ya ves cómo quedó mi cara por salvarte. El niño, al oír este relato, se abrazó fuertemente a su madre y con los ojos llenos de lágrimas le dijo: mamá, tú no eres fea, tú eres muy guapa. Cuando recuerdo este relato no puedo dejar de pensar en nuestra Iglesia, en nuestra Madre, nuestra Santa Madre Iglesia, en la que hemos sido bautizados y a la que entregamos nuestra vida. Sí, la Iglesia es como esa madre avejentada, llena de arrugas, 21 siglos, llena de cicatrices, por tantos y tantos avatares como ha tenido que pasar a lo largo de la historia. Estos avatares no son sino los pecados de los jerarcas, de los cristianos de a pie, los pecados de todos y cada uno, los pecados de sus hijos, de los bautizados de todos los tiempos. Esos avatares no son otros que las persecuciones y difamaciones que también ha tenido que sufrir y sufre a lo largo de la historia. Nuestra madre es vieja, tiene arrugas, tiene cicatrices, muchas, pero es nuestra madre. Y
Lo que me maravilla de la Iglesia es que detrás o debajo de esas cicatrices y arrugas ha llevado y sigue llevando y seguirá llevando mucho amor, un entrañable amor a los hombres y mujeres de todos los tiempos y especialmente a los más necesitados de la casa, que son los más pobres. ¿No son fruto de ese amor los miles y miles de misioneros que han trabajado en condiciones bien duras en los lugares más recónditos del tercer mundo, donde nadie llega o donde todos son los primeros que se van menos ellos cuando hay algún problema? ¿No son fruto de ese amor los miles y miles de voluntarios que trabajan en nuestras Cáritas? ¿No son fruto de ese amor la gran cantidad de personas que en catequesis, en liturgia, en grupos juveniles o de mayores, en pastoral familiar, en asociaciones o movimientos, en el mundo de trabajo de los más marginados, están día a día en silencio, sin búsqueda de aplausos ni reconocimientos, trabajando desde Dios para los demás? Sí, la Iglesia, nuestra Madre, de la que me siento orgulloso, de la que nos sentimos orgullosos, ha sabido estar con entereza y humildad en los suburbios de las grandes ciudades, allí donde no había hace años más que pobreza y miseria. Ha sabido estar en el mundo del dolor más profundo, de los hospitales, de los centros psiquiátricos, de los centros de lepra. Ha acompañado a niños y jóvenes enseñándoles a leer y a escribir y a forjar un futuro digno profesional. Sé que ha habido pecado, mucho pecado, y hay mucho pecado en nuestra Iglesia, muchos fallos, pero sé y reconozco que con gozo hay muchas páginas en la Iglesia muy gloriosas y que hoy también lo son. Sí, amigos, nuestra Iglesia es esa barca en la que vamos a la otra orilla con el Señor. Esa Iglesia o esa barca que tiene muchas arrugas, pero que es nuestra Madre y que nos ha entregado el mejor tesoro de nuestra vida, la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero tesoro de esperanza para los hombres y mujeres de todos los tiempos. Este Cristo Jesús presente en sus misterios, en su palabra, en sus sacramentos. Bendita barca en la que vamos con Jesús y que nos lleva a la otra orilla. Arrugada, avejentada, llena de cicatrices, pero madre, siempre madre, con errores como nuestras madres, con defectos como nuestras madres, pero siempre madre, donde el amor es lo que mueve, es el motor que impregna todos los poros de su piel. Nuestra Santa Madre Iglesia.
Amigos, terminamos estas conferencias cuaresmales. Si esto nos puede servir un poquitín, es para celebrar una Pascua auténtica, para vivir la experiencia de Cristo resucitado. Él está ahí, en las personas sinceras y responsables, en las personas que luchan y se entregan, en la sociedad que se construye, en el mundo que progresa, tal vez en la otra orilla, preparándonos el desayuno, como hizo con los apóstoles en aquel día que ellos estaban de pesca en el lago y reconocieron al Señor entre las brasas. Cristo resucitado, que es el alma del mundo, esa fuerza que nos empuja cada día a seguir caminando, a seguir superándonos, incluso saltando nuestras propias seguridades. Por eso os invito a que los cristianos de cualquier edad, de cualquier condición, no nos refugiemos en nuestros invernaderos, que salgamos al mundo. Y el mundo es lo nuestro, lo cotidiano, en lo que nos movemos cada día. Pero tenemos una doble tarea, una doble misión. La primera, encontrar a Cristo resucitado en nuestro mundo. Abrir bien los ojos, contemplar con la mirada del corazón. Y lo encontraremos en el templo, y lo encontraremos en la calle, y nos hablará junto al sagrario, y nos llamará por nuestro nombre vestido de hortelano o de qué sabe. Nos lo encontraremos en otras personas. Y llegará el momento de la vigilia pascual y nos seguirán emocionando los símbolos del agua y de la luz. Y disfrutaremos de nuestra celebración comunitaria con los hermanos. Y seguiremos conmoviéndonos con el servicio generoso de muchos voluntarios. Ahí lo encontraremos en la vida. Y una segunda tarea, sembremos en el mundo a Cristo resucitado. Esa es nuestra misión, ser testigos de la resurrección de Jesús. Seguro que no en todas partes encontraremos signos de vida y esperanza, pero no podemos limitarnos a compadecernos o a criticar o qué mal está esto, lo otro tenía que ser de otra manera. Nuestra tarea es la de sembrar semillas de resurrección. Eres sembrador de resurrección, es decir, poner gracia en el fondo de la pena, poner salud donde está la herida, poner amor donde hay condena. Son semillas, experiencias y exigencias de la resurrección, el comunicarnos, el compartir, el abrirnos al otro, el abrazar a la comunidad, la común unión, el meter al pobre y al que sufre en la vida y en el corazón. Sembrar resurrección es anunciar y trabajar por el reino. No lo dudemos. Cristo cuenta con cada uno de nosotros, con nuestros talentos, mayores o pequeños, con nuestras certezas o nuestras dudas, con nuestras valentías y cobardías, con nuestra historia personal, pero cuenta contigo. Como decíamos el primer día, te hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo no se va a fiar de ti? ¿Cómo no se va a fiar de nosotros? Pues hermanos, lo que nos queda de Cuaresma, que lo sigamos viviendo con intensidad, que nos preparemos auténticamente y ojalá esto os haya podido servir un poquito para vivir la Pascua, para gozar y disfrutar la Pascua de Dios, la Pascua de la vida, la Pascua de la resurrección. Los cristianos tenemos mucho que decir, tenemos el mejor y el auténtico tesoro que da sentido a nuestra vida. Puede que a veces no lo encontremos, puede que a veces dudemos incluso de dónde está. Puede que Él ya esté en la otra orilla y nosotros nos hayamos quedado en nuestras propias seguridades. No os preocupéis, Cristo es como ese viejo barquero que va y viene haciendo viajes por el lago de nuestra vida. Siempre está dispuesto a subirnos a su barca y siempre su barca está dispuesta a acogernos porque en ella va Cristo, en ella va la Iglesia, nuestra Santa Madre. Nada más.
que viváis la Pascua, que la disfrutéis y que seamos auténticos sembradores de resurrección en nuestro mundo, en nuestra historia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María de la Victoria. Bueno, pues lo que nos queda ahora es dar las gracias. Muchísimas gracias, Javi, por lo bien que prepara las cosas y por lo bien que nos las hace llegar. Escuchándote me acordaba del Papa Francisco, dice, hablando de la homilía, que en la homilía debe haber una o dos buenas ideas y una imagen buena y algunas otras cosas. Javier nos ha aportado muy buenas ideas y en cada una de las tardes estas nos ha aportado alguna imagen curiosísima y que nos ayuda a pensar. Anteayer era la naranja, que había que exprimirla, y cuando la naranja se exprime, ¿qué sale de ella? Lo que hay dentro. Ayer eran los 3 árboles que tenían grandes sueños, y cuando se dejaron hacer, cumplieron sueños inesperados para ellos, pero mucho mejores de lo que ellos esperaban. Y hoy nos ha puesto la barca y la Dios madre. Y yo, y pasar a la otra orilla, etcétera. Bueno, pues que todo esto vaya calando en nuestro corazón y nos ayude. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias también, lógicamente, a quienes habéis estado participando aquí presencialmente y a quienes a través de televisión, de PTV, de Procono, se hacen también presentes y abren el corazón a estas charlas, a estas reflexiones. Gracias, por tanto, también a PTV, a los trabajadores que estáis sobre el terreno y a la dirección que organiza esto también. Y muchas gracias a don Jesús, nuestro obispo, que ha querido estar presente con nosotros y que ahora al final pues nos dará su bendición. Mañana estamos invitados, podríamos decir, a culminar entre mañana y pasado esta buena semana que llevamos. Mañana tarde a las 6:30 tendremos la celebración del perdón y a continuación ya un rato de exposición del Santísimo en la Iglesia del Santo Cristo, 24 horas para el Señor, y el sábado todo el día el Señor expuesto allí, escuchando nuestras conversaciones, que vayamos a hablar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, pues, que aprovechemos bien este tiempo que aún nos queda, que sea fecunda la Cuaresma, como ya nos ha dicho don Javier, que nos preparemos bien para la Pascua. Gracias de nuevo y a todos también. Os doy la bendición y nos vemos mañana los que podáis venir y podáis decir a otros que también necesitamos pedir el perdón al Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, Que hizo el cielo y la tierra. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis sentar. Demos gracias a Dios.